tengan y todo lo demás. Y ahí pues, se pueden basar, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita lo que nos interesa ver son infecciones de vías respiratorias. Ahorita vamos a ver infecciones de vías respiratorias altas. Pero estas infecciones de vías respiratorias altas, pues no son las típicas que he estado mencionando durante las clases. Entonces, estas infecciones de vías respiratorias altas, bueno, ahí también vamos a mencionar una que es de vía respiratoria baja. En este caso, alta-baja tendría que ser, aquí tendría que ser tosferina o pertusis, ¿no? Y de las infecciones de vías respiratorias altas, os pongo de este lado. Entonces, estas tres de acá, pues son de origen bacteriano, pero quedan otras como que se involucran ahí, como que se interponen ahí de vez en cuando y son diagnósticos diferenciales. Y de los que más nos interesa siempre descartar son estos de acá. ¿Ok? Tienen que descartar rinosinusitis. Se puede considerar que afecta la fosa nasal y aparte afecta la mucosa de los senos paranasales, ¿no? Entonces ahí, cuando afecta los senos paranasales y cuando afecta la parte de la mucosa nasal, pues se le conoce como rinosinusitis, ¿no? Por lo general está asociado a alergias o estas dos de acá, por lo general siempre van a ser de origen viral. Pero aquí estamos hablando de que el sistema inmunológico es bueno. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene un buen sistema inmunológico. Y queda uno aparte, que lo voy a poner acá abajo, es este acá abajo, que se le conoce como mononucleosis infecciosa. Es ocasionado por el virus Epstein-Barr, si quieren lo pongo aquí. Está asociado al cáncer, ¿ok? Sobre todo a malignidad. Y este es el principal diagnóstico diferencial para VIH-Sida. O sea, ¿qué quiere decir? Que se presenta muy parecido, o más bien, con una persona tiene VIH y no sabemos que tiene VIH, va a tener el cuadro clínico este. ¿Ok? Es un cuadro gripal, una triada, y esa triada es como, lo tienes que tener para andar pensando en eso. Si no lo tienes, no pienses en eso. Uno, exudado faríngeo. Si ustedes buscan en los criterios de Centor, supongo que ya saben cuál es la aplicación de los criterios de Centor. Por ejemplo, las adenopatías cervicales, en la faringoamigdalitis, las adenopatías cervicales son anteriores. Y las adenopatías cervicales en la mononucleosis infecciosa, también conocido como la famosa enfermedad del beso. ¿Y por qué enfermedad de beso? Porque se transmite por saliva, ¿no? Besos, entonces, posteriores. Entonces, obviamente, ustedes tienen que revisar el cuello del paciente en la parte anterior y en la parte posterior. Claro que ahora probablemente ustedes preguntarán, doctor, ¿y no puede haber un paciente que tenga las dos adenopatías? ¿Puede tener anteriores y posteriores? Sí, se puede tener, pero que yo la haya visto o está escrito en la literatura, pues no, pues por eso estos criterios te los tienen que aprender, porque para decir que es anterior va a ser faringomigdalitis bacteriana y para decir posterior va a ser mononucleosis infecciosa, ¿ok? Y el otro criterio es porque es la triada, fiebre. Entonces, se parece bastante a la mononucleosis infecciosa, pero lo único que te va a diferenciarlo es la expresión física, ¿no? Lo tienen que revisar y por mientras Abraham, un paciente va a tener adenopatías cervicales anteriores y el otro va a tener adenopatías posteriores. Ahora lo que ustedes tienen que revisar es si su paciente tiene adenopatías cervicales anteriores o posteriores. Va. Entonces el chiste es revisarle las adenoides. Entonces, vamos a ver una imagen. Va, perfecto. Entonces, nosotros tenemos la nasofaringe, ¿ok? Tenemos, obviamente, el oído externo, tenemos boca, tenemos nariz, ¿no? Entonces tenemos nasofaringe abarca la parte donde está la faringe y abarca la parte donde está, pues, la nariz, ¿no? O sea, nasofaringe, ¿ok? Entonces, el oído medio, ¿ok? Y en este caso la orofaringe, o sea, esta parte de la boca, se conecta a través de algo que se le conoce como trompa eustaquio, algo que está aquí, ¿ok? Entonces, esa va a ser la trompa de Eustaquio. Ok, bien.
También habíamos comentado que cuando hubiera una infección cerca de esta zona, por ejemplo de la faringe, pues obviamente se infecta por una zona donde está pues la nariz, por ejemplo, ¿no? Los senos paranasales. Y cuando habíamos platicado que había una infección cerca pues de la boca, pues también puede haber una infección cerca del oído o de los senos paranasales. O sea, lo que voy es que todo el tiempo tienen que buscar que el paciente no tenga el antecedente de una infección de vía respiratoria recientemente. Bueno, entonces vamos a conectar con la hipertrofia adenoidea. Hace un momento yo le pregunté al doctor Abraham que decir que un niño tiene infecciones más de, bueno, tiene 5 cuadros infecciosos, porque el caso clínico, ¿cuántos años tiene tu paciente, doc? Tiene 6, creo. A ver. Sí, tiene 6. Ok, tiene 6 añitos, ok, es un ejemplo nada más. Pero, por ejemplo, él tiene 5 infecciones al año. La pregunta que yo les hice, ¿se esperarían? ¿Les llama la atención? No, es muy poquito, doctor, se enferma más veces en el año. El doctor Abraham dijo que le llama la atención. Ok, va, perfecto. ¿Alguien más le llama la atención o algo? ¿Alguien puede decir, ah, es que es normal que se enferme porque es un niño todavía? Ah, ojo, este niño tiene todas las vacunas. Tiene todo el esquema de vacunas. Bueno, a lo que voy, doc, es normal. Ok, ok. Es normal que un niño se enferme tantas veces en el año. Tranquilo por ese lado, ¿no? Y ahora la pregunta que yo te hago, por ejemplo, doctores, revisen todos sus casos clínicos, no importa qué caso sea, revisen. ¿Tiene todos los esquemas, tiene el esquema de vacunación completo? El paciente, bueno, se espera que tenga tantas infecciones, todavía está en una edad donde pues está muy pequeñito todavía y el sistema inmunológico pues todavía no está al 100%, ¿no? Más bien, no está maduro como a comparación a tus defensas, ¿no? Por ejemplo, a tu edad, Albert, ¿sí? O al ejemplo de ustedes, doctores. Entonces, a lo que iba, la adenoide pertenece a un tejido que es un tejido especializado, es parte del tejido linfático, ¿ok? Tejido linfático. Son parte del sistema inmunológico. Las amígdalas, en este caso, son parte del sistema linfático y está aumentado su tamaño, pues obviamente tú tienes que buscar, pues ahorita probablemente tiene infecciones recientes, ¿no? Entonces ahí vas a correlacionar todo eso. Entonces, pues, ¿qué te ha llamado la atención? Pues el paciente tiene antecedentes de infecciones recurrentes en el último año, ¿ok? Y en estos tiempos o en esta época donde las infecciones, la mayoría giran que son de origen viral, por ejemplo, adenovirus, coronavirus, ¿ok? Por ejemplo, COVID, está rinovirus. Las infecciones virales, por lo general, no se manifiestan como, pues en este caso, las infecciones tipo bacterianos, ¿no? Con exudados faringios, otorrea, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de datos son como infecciones más graves. Una infección bacteriana es mucho más grave que una viral, definitivamente. Entonces, ¿por qué la persona tiene este tipo de cuadros? Una de dos, doc. Si tu paciente tiene 2 cuadros de otitis media, 2 cuadros de sinusitis, en este caso, tú dices que son bacterianos, ¿eh? Si ya conocemos que el agente etiológico son 3, Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis, y saben que el tratamiento que le tienen que dar es, ¿cuál otro es? Ok, amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? La duración de 10 días al menos. La amoxicilina se calcula una dosis de 50 miligramos, kilo peso al día. Cumple el tratamiento, dura 10 días, la infección básicamente se erradica, doctores. Entonces a lo que voy es que si tu paciente se infectó y le hicieron el diagnóstico, probablemente, pues, una de dos. Si recibió el tratamiento, pero el paciente no lo utilizó. Dos, no completó el tratamiento. Entonces, pues el cuadro hizo resistencia, las bacterias hicieron resistencia y ahora, pues ya pues no se puede eliminar con un simple antibiótico, ¿no? Ahorita vamos a revisar el tema de amigdalitis y adenoides. Recuerden que estos dos componentes o estas dos estructuras son parte del tejido linfático y el tejido linfático es parte del sistema inmunológico, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué onda con eso? Entonces, ¿qué hace el sistema inmunológico normalmente? Pues se encarga de reconocer patógenos, virus, parásitos, células cancerígenas, bacterias, etcétera, ¿no? Y un sinfín de cosas más, ¿no? Que eso los van a ver un poquito más adelante en la carrera. El siguiente semestre, en tercero, en bioquímica, ven cosas de este tipo, pero no tan avanzado como lo ven en cuarto semestre, ¿no? Entonces, normalmente, el sistema inmunológico, pues,
está distribuido a través de órganos linfáticos, ¿sí? Y el camino por donde recorren o donde se transportan las células inmunitarias, en este caso los linfocitos o los neutrófilos, macrófagos, pues es a través de estos, ¿no? Este sistema linfático. Y son transportados a través de un líquido que se le conoce como linfa, ¿no? Pero pues eso lo van a ver más adelante. Nada más para que tengan en cuenta eso. ¿Y qué onda con todos estos ganglios, los famosos ganglios o este tejido linfático? Pues ahí dentro de eso se guardan, en este caso, células inmunitarias, ¿no? Por ejemplo, linfocitos T o linfocitos B, etcétera, ¿no? Es para que tengan en cuenta eso. Tenemos órganos linfoides primarios, secundarios. Obviamente estamos hablando de, en este caso, la amígdala y de la adenoides, son órganos secundarios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nada más almacenan, no producen. O sea, almacenan células inmunitarias, ¿ok? No se confundan con eso. ¿Y qué hace un órgano primario? Por ejemplo, la médula ósea, ¿ok? O el timo ya no funciona después de que ustedes nazcan, o sea, más bien, solo su función es guardarlo, pero en la parte embriológica se encarga de madurar linfocitos, ¿no? ¿Sí? Por eso se llama linfocito T, ¿no? Porque viene del timo. Entonces, todos los linfocitos vienen de origen de la médula ósea, pero se encargan como se esparcen por todo el cuerpo. ¿Para qué? Para vigilar, ¿no? Entonces, pues en grandes rasgos, doctores, para que sepan, el linfocito T genera memoria y el linfocito B, en este caso, también genera memoria, pero lo hace a través de anticuerpos, ¿sí? Bien. Entonces, esos son los órganos primarios y estos son los órganos secundarios, ¿no? Ojo, y estos órganos secundarios, o el ganglio linfático como tal, es la zona en donde pues, es el lugar de combate, ¿no? Por así decirlo, y donde se presentan los antígenos. En este caso, cuando hablamos de antígenos, hablamos de alergenos, virus, bacterias, hongos, parásitos, lo que sea. No es en la sangre como tal, o sea, no se pelea en la sangre, sino se pelea o sea, se combate en el ganglio linfático, ¿no? Ahí ocurre todo el proceso del sistema inmunológico. Y bueno, como estuvimos hablando de los órganos secundarios, pues ahorita vamos a hablar de la adenoides, ¿no? La adenoide es un tejido linfático, ¿ok? Se localiza a nivel de la pared posterior de la nasofaringe, ¿ok? A nivel del paladar blando y es parte del sistema inmunológico, ¿no? Parte del sistema inmunológico. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto es dentro de lo que ocurre en un órgano secundario, ¿no? El ganglio linfático. Como se pueden dar cuenta, aquí hay zonas de linfocitos T y hay zonas de linfocitos B. Tranquilo, eso no les voy a preguntar y es muy avanzado para ustedes, pero para que sepan la información, ¿no? Entonces, ahí en los ganglios linfáticos es donde ocurre toda la presentación de antígenos y anticuerpos, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa, por ejemplo, acá en esta zona donde está la nasofaringe, a nivel de donde están las adenoides? Bueno, aquí están las adenoides, ¿ok? En esta zona donde están las adenoides, aquí están, en este caso, las amígdalas. Bueno, en el momento en que, por ejemplo, ¿por qué están ahí localizadas? ¿Dónde está la boca? Pues en la boca comemos, ¿no? En la boca ingerimos alimentos, estamos expuestos más pues, a la parte externa de la vida, ¿no? Entonces, pues obviamente es el lugar, por así decirlo, la boca, la parte digestiva, es una de las primeras zonas en donde puede interactuar con agentes extraños, ¿no? Entonces, el momento en que nosotros comemos algún alimento o tomamos agua y está contaminada, o cualquier alimento que está contaminado o algo, o inhalamos o, en este caso, sí, inhalamos alguna partícula, en este caso, puede ser gotículas, lo que quieran, estornudos y los inhalamos, el sistema inmunológico, en este caso las adenoides y en este caso las amígdalas, pues van a tener su sistema linfático por el cual nos va a proteger, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues hace ratito yo pregunté, oye, ¿por qué crees que aumenta de tamaño las amígdalas o en este caso la adenoides? Pues porque está trabajando, ¿no? El sistema inmunológico está trabajando, ¿para qué? Para, ya sea, matar, erradicar o eliminar el virus, o en este caso la bacteria, etcétera, ¿no? Entonces, pues simplemente con eso, pues se puede entender por qué en la práctica revisamos la boca del paciente, ¿no? ¿Sí? Normalmente en un niño todavía sigue creciendo ese tejido linfático, en el adulto ya no crece, ¿sí? Pero, ahora, doctor, ¿pero qué no es más peligroso si no crece de tamaño? Porque así no nos podemos dar cuenta que nos enfermamos. No, al contrario, nosotros toda la vida, o sea, toda la parte de la niñez, la pubertad y la adolescencia, nos enfermamos. ¿Por qué nos enfermamos? Para agarrar memoria. ¿Para qué? Cuando seamos adultos, cuando nos llevamos a exponer a ese virus, a esa bacteria, ya no nos afecta igual. ¿Por qué? Porque tenemos defensas de mucho mejor calidad. O sea, nuestro cuerpo ya está entrenado para combatir a esas virus, bacterias o parásitos, lo que quieran.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con COVID-19? Por ejemplo, COVID-19 es un virus nuevo que jamás habíamos tenido en la vida. Pues obviamente, virus, agentes extraños nuevos, ocupamos vacunas. Obviamente no vamos a andar enfermando para tener los anticuerpos, sino que es mucho más fácil tener una vacuna, o sea, tener el ejemplo del antígeno y que nuestro cuerpo trabaje produciendo memoria, ¿no? Es que toda la niñez nos enfermamos, Abraham. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué el niño es tan frecuente? Es esperado que se enferme tantas veces, Doc. Pues para que agarre memoria, Doc. Así que tranquilo, no te preocupes. De hecho, está escrito en la literatura que puede haber hasta 8, de 8, 9, 10 infecciones por año de la vía respiratoria. Es muy frecuente eso, ¿sí? Y ahora ya sabes como el fundamento de eso, ¿no? O sea, así que no se preocupen por ese lado si se enfermaron tantas veces de niño, ¿no? Bien. Y esto probablemente ya lo vieron en la parte de morfológicas. Este es el anillo de qué? ¿Quién sabe? El anillo de Waldeyer, ¿no? ¿Ok? Waldeyer. Exactamente. Y hay cuatro, pues en este caso, cuatro tejidos linfáticos aquí. Están las adenoides, están las tónsilas, están las palatinas y están las linguales, ¿sí? Y esas están justamente en la boca. Justamente cuando nosotros comemos algún alimento, nos exponemos a cualquier o algo que está contaminado con una bacteria o con un patógeno, pues este anillo nos proteja, ¿no? ¿Entendieron eso? Bueno, no está localizado este anillo, pues a nivel de la nasofaringe y orofaringe, ¿no? ¿Qué otra cosa por acá? Y pues así es como funciona el sistema inmunológico, ¿no? Vean aquí cómo están los macrófagos atrapando el virus, en este caso, así es como se ve un virus, ¿ok? Atrapa el virus, ¿ok? Pero como son muchas partículas de virus, son millones de partículas por un solo estornudo, pues obviamente una parte del sistema inmunológico no va a, en este caso, alcanzar a atraparlo, entonces tiene que producir más. Entonces, por eso se hipertrofia, en este caso, Doc, la glándula, en este caso el tejido linfático, ¿no? Se hace grandote, ¿sí? Por eso se dan hipertrofias amigdalinas o puede haber una hipertrofia de la adenoides, ahí se entiende, ¿no? Entonces, eso lo que tú estás viendo es que pero tienes que saber que obviamente van a llamarse los inflamatorios como pues, las citocinas nada más, ¿no? Y por eso quiero que entiendan que los glucorticoides no son buenos. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides frenan la inflamación. ¿Qué nos supone que ocupas más inflamación para seguir llamando más células inflamatorias, Abraham? Pues obviamente un paciente que use glucorticoides, el sistema inmunológico va a estar débil. ¿Por qué? Porque no hay inflamación, ¿no? Recordando la premisa de la inflamación es de protección, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y qué más hay con relación a la mucosa que está en la boca, ¿no? La mucosa, la mucosa orofaringea o nasofaringea. Está recubierto de unas inmunoglobulinas. Recuerden que el término IgA, IgG, IgM, si ya lo ven en los videos, pues yo lo refiero como anticuerpos, ¿no? Estos son anticuerpos como tal, ¿no? Y estos anticuerpos como tal están insertados en este caso la IgA está insertada en toda la mucosa. Puede ser mucosa gastrointestinal, mucosa oral, no está protegiendo, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ¿cuándo puede ocurrir eso? ¿Cuándo habrá adenoitis? Niños y puertos, ¿no? Es menos frecuente en adulto. ¿Por qué? Porque ya les expliqué, se los acabo de explicar ahorita mismo, ¿no? Ya no nos enfermamos igual que antes. ¿Por qué? Porque ya tenemos defensas de buena calidad. A comparación de niños, nosotros todavía no conocíamos esos agentes etiológicos, ¿sí? Ahora, por lo general, doctor Abraham, cuando tienes un paciente con adenoitis o hipertrofia adenoidea, tienes que buscar que no sea otra cosa. Por ejemplo, otra infección viral, ¿verdad? U otra infección de vía respiratoria alta, como en el ejemplo de tu paciente que tiene antecedentes recurrentes de faringitis, sinusitis, sinusitis, otitis, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Te está quedando claro, Doc, o no el tema? ¿O te estoy confundiendo más? No, sí, Doc. Va que va. Entonces, es la adenoide, ve cómo aumenta de tamaño y es esperado que aumente de tamaño, ¿sí? Más si tiene infecciones cada rato, ¿no? Ahora, hay veces que los operan, ¿por qué? Porque a veces obstruye la vía aérea y genera problemas, por ejemplo, dificultad para respirar, dificultad para conciliar el sueño, ronquidos, y pues eso es molesto, ¿no? Eso no es funcional y pues los operan algunas personas. Entonces, adenoitis es la inflamación del tejido adenoideo, ¿ok? Más frecuentemente de origen infeccioso, raro a comparación de alergias, pero igual tienes que buscarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, una persona, doctor, es que yo no tengo infecciones, pero ¿qué tal si tiene rinitis alérgica? Igualmente, ¿no? La rinitis se produce mucha IgE. Ah, pues entonces ahí tienes que producir igualmente más, en este caso, anticuerpos, ¿no? Igual van a trabajar, ¿ok? Sí. Y también pues está asociado a la acidez estomacal, pero eso no me interesa mucho. La que más nos interesa y la que tiene una importancia particular, pues son las infecciones, ¿no? Entonces, presentación, muy raro a comparación de otras infecciones de vías respiratorias altas, ¿no? Porque
les mencionaba al inicio de la clase, en estos tiempos, pues obviamente una faringitis, una faringomidalitis, una sinusitis, una otitis media, pues mucho más frecuente que comparación de una adenoitis, ¿no? Bien. Ahora, la etiología, una sobreinfección bacteriana. Por ejemplo, ¿cuáles, doctores? Justamente habrá los antecedentes que tiene tu paciente de otitis media y sinusitis. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Así, por ojo de buen cubero, 90% de los casos, pues van a ser estos tres acá, ¿no? ¿Sí? Y claro, puede tener una faringomidalitis y puede ser estreptocopiógenes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ya lo han visto, ¿no? Y lo hemos visto en las clases. Por ejemplo, aquí. Vean, por ejemplo, tejido linfático, ¿ok? Vean, por ejemplo, algo de origen bacteriano. Eso es estreptocopiógenes, pero no significa que no esté involucrada ahí neumonía o Haemophilus influenzae. Las tres, las cuatro, responden al mismo tratamiento, amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sale? Y pues algo de origen viral, ¿no? Pues obviamente tú no vas a poder saber si tienes o no, doctor, si no le exploras la boca a tu paciente. Entonces, doc, según la biografía, menciona que la mayoría de las causas de una adenoitis crónica, o sea, ¿por qué la adenoide está hipertrofiada? Es por culpa de una sinusitis crónica. No por una faringitis crónica, Abraham, sino por una sinusitis crónica, ¿sí? Entonces, esto es lo que te decía, Doc. Un niño se espera que presente al menos de 6 a 8 episodios de infecciones de vías respiratorias altas al año. Así que le puedes decir a señora, a todo le falta uno más para que no se preocupe, señora. Es normal que se enferme, ¿no? Pero pues obviamente llama la atención, doctores, que tu paciente tiene infección y son las mismas infecciones, no son como variadas, pero es la misma infección, doc, que son ocasionadas por las mismas bacterias y no le han dado tratamiento, ¿no? Entonces, hay una mayor liberación de exudado, ¿ok? Y por lo general se asocia a sinusitis de un paciente con adenoitis o hipertrofia adenoidea, con la causa número uno. La sinusitis. Exactamente. Entonces, lo que tienes que pedirle ahora es una imagen de senos paranasales. ¿Por qué? Porque la cosa número uno. Ok, los senos paranasales están bien, pero ¿qué tal si el oído medio también está infectado? ¿Sí? Ahora, si los senos paranasales están normales, eso no significa que eso no significa que el oído medio no esté afectado, ¿no? Ah, bueno, entonces voy a enseñar cómo es que, qué pasa cuando nos enfermamos del virus del catarro común, ¿no? O el adenovirus, rinovirus o el COVID-19. Entonces, tomamos o sea, el virus está inoculado en una zona, en una superficie, y nosotros tomamos una parte de eso y lo acercamos a la vía, en este caso a la vía aérea, cerca de la boca, cerca de la nariz, pues el virus se va a transportar por esa zona, ¿no? Por una especie de fomité, ¿no? Entonces el virus va a viajar y va a inflamar nuestra mucosa. ¿Por qué? Porque nuestra mucosa, bueno, en ese caso, el epitelio pseudociliado va a empezar a trabajar, va a empezar a producir moco. ¿Para qué? Para intentar atrapar el virus, la bacteria. ¿Por qué? Porque lo importante es que no baje ahora, ¿sí? Porque ustedes saben si baja o se recorre hasta abajo, vaya al alveolo y el alveolo va a tener una neumonía, eso no queremos. Entonces, si ustedes entienden eso, de por qué el paciente tiene tanto moco, es para eso. ¿Para qué? Para atrapar el virus o la bacteria o el alergeno, etcétera, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí ven unas Yes, esos son anticuerpos, ¿ok? Es la IgA, ¿ok? Entonces tu cuerpo ya está generando memoria y dice, así es como se ve el virus de la gripe. Perfecto. Entonces, la próxima vez que te da un virus de gripe, no te da tan fuerte, ¿no? Obviamente, si tuviéramos nosotros vacunas, pues ya puestas, pues obviamente nuestro cuerpo de volada, ¿no? No nos enfermamos tanto. Ahora, hay veces que, como es un virus nuevo, pues no tenemos memoria y pasa, ¿no? Y vean, el moco es completamente normal, doctores. Y a veces ese moco que lo ves en la nariz o en la fosa nasal, pues se puede recorrer, se puede ir hasta la parte de los senos paranasales, ¿no? Entonces, cuando la persona puede tener sinusitis, ¿ok, Abraham? Entonces, una persona que tiene rinitis crónica, una rinitis secundaria a una bacteria, un virus, pues puede tener una sinusitis, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, esto es lo que está pasando, ¿no? O sea, no nada más con moco lo atrapa, sino con anticuerpos también lo atrapa, ¿no? Sí. Entonces, mira, vean, aquí, ve cómo se fue al seno paranasal el moco, ¿ok? ¿Por qué? Porque el virus está viajando también a los senos paranasales, entonces el moco se tiene que producir, ¿para qué? Para atrapar, en este caso, a la bacteria, el virus, lo que sea, ¿no? En este caso, el virus, ¿no? El virus de la fiebre, ¿ok? Y, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene otitis? Por ejemplo, miren, doctores, estos son ganglios linfáticos, esta es la adenoides. Vean aquí qué pasa cuando una bacteria entra al cuerpo. ¿Tú por qué crees que aumentó de tamaño ahora? Porque está chambeando, no está trabajando, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a reclutar células inflamatorias para atraparlo, para asesinarlo, para matarlas. ¿Se me explicó? Sí, ahí están Sí, entrando las partículas de virus. Y ve cómo aumenta de tamaño la adenoide del tejido linfático, ¿ok? Ahora, tranquilo, doc, no te preocupes. ¿Qué significa ahorita, por ejemplo, si tienes una hipertrofia amitalina? Pues probablemente hay un proceso infeccioso.
¿Pero qué significa? Que ya le diste tratamiento y ya disminuyó de tamaño. Pues significa que ya se acabó la infección, ¿no? Ya está todo tranquilo nuevamente. Entonces, pues tener hipertrofias amigdalinas crónicamente, pues tampoco es tan bueno. ¿Por qué? Porque se supone que tienen que disminuir de tamaño una vez que se apague el proceso infeccioso, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un foco infeccioso? Pues obviamente crece el tejido linfático, ¿ok? El tejido, en este caso, linfoide, y aparte se empieza a producir moco, ¿no? ¿Para qué? Para intentar atrapar a la partícula, en este caso, al alergeno, al patógeno, etcétera. Y obviamente el paciente va a empezar a tener síntomas, ¿por qué? Porque los síntomas son ocasionados por la pirosis, ¿no? O sea, por la fiebre, el aumento de la temperatura, ¿ok? Es como una alarma, un foco de alarma, ¿no? Para el cuerpo, ¿sí? Que está enfermo. Y a veces, muchas veces funciona bien el paracetamol, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir la fiebre, ¿sí? Entonces, como se puede dar cuenta, Doc, ve una imagen completamente no patológica, ahora ve una completamente patológica, Doc. Doc, ¿cuál es la diferencia de esta imagen de acá a esta imagen de acá, Abraham? ¿Cuál tiene moco, este o este? La otra, eso. Claro, ¿no? Y aquí están afectando los senos maxilares, ¿no? Entonces hay que pedir una Ujú. tomografía de senos paranasales nuestro, ¿sale? A tu paciente le vas a pedir eso. Ya ¿Ya está, lo Doc. apuntaste, Abraham? Sí, Bien. Doc. Ahora, ¿qué va a pasar, Doc, en los pacientes que tienen, pues, otitis media? Ok, doctor, no tiene sinusitis mi paciente. Ah, pero ya revisaste el oído, ya lo exploraste. Ah, pues vamos a explorarlo. Ahora encuentras que está lleno de moco, ¿no? Ok, vean aquí. Bueno, normalmente la membrana timpánica debe verse color rosita, ¿ok? Grisácea, y a veces le introducimos poquito aire, ¿ok? Lo llamamos neumotoscopio, ¿ok? Entonces lo que hacemos es lanzar aire y ver la flexibilidad de la membrana timpánica. Entonces si se mueve, perfecto, se mueve, good, bien. Y tiene que haber una transluminación, ¿no? Eso se llama triángulo transluminal y eso completamente se ve, si ven eso, es normal, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, un oído que está infectado? Vean aquí, pus colectado, ¿ok? Rojo, ¿por qué que está rojo? Está inflamado, ¿sí? Vean aquí, pus. Esta persona que está aquí acaba de empezar. La otitis media es en menos 24 horas. Por ejemplo, ¿cuál es la causa número uno? ¿Cuál es el factor riesgo número uno de una otitis media? Los pacientes van a Se guarderías. meten. Los Ah, meten a ujú. guarderías o en escuelas. Se Oh, ya, enferman en las cierto, sí. escuelas. Ajá, se enferman en las escuelas y le preguntan, oye, ¿y no viste compañeros enfermos también? Sí, y los mandan en su casa, ¿no? Claro, les dan tratamiento antibiótico, etcétera, ¿no? Y ahora, ese paciente se encuentra irritable, está llorando, pero hay veces que el paciente le hablan y no contesta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya perdió la audición. Eso es un dato muy, muy malo, ¿no? Y vean aquí la pus cómo va saliendo, ¿no? Tengo una muestra de eso. Ah, ojo, lo tienen que mandar a cultivo, lo mandan a cultivar. Doctores, si ustedes ven esa imagen, la misma imagen que hace cuenta de la radiografía que les enseñé muchas veces en la escuela, por ejemplo, si ustedes ven esto de acá, esta imagen de acá, ¿ok? Que ya la hemos estado practicando bastantes veces, ¿no? Entonces, lo que hemos estado practicando en la escuela básicamente es, miren, por ejemplo, si ustedes les preguntan qué enfermedades tuvo anteriormente tu paciente, pues una infección de vías respiratorias altas, ¿no? Recurrencias, complicadas, maltratadas, con falta de apego al tratamiento. Por ejemplo, ahora tu pacientito pues va a tener riesgo de desarrollar probablemente una neumonía típica, ¿sí? Y secundario, pues esas tres mismas bacterias que ustedes ya conocen, ¿no? Sí, Abraham. Entonces, si preguntan, oye, ¿cuál es el pronóstico del paciente? Pues el pronóstico aparentemente es bueno, ¿no? Porque es joven todavía, está en la flor de la juventud. Pero, pues si no lo tratan correctamente, pues va a terminar infectándose, ¿no? Sí. Esto es una imagen completamente normal, Abraham. ¿Ok? Aquí te está Ujú. enseñando, aquí el doctor está explicando, mira, aquí están los dientes, aquí está la cavidad nasal, aquí están los senos maxilares, aquí están los senos amigdales y por acá van los frontales, ¿no? Perfecto, va. Y, por ejemplo, la imagen que tú tienes se parece bastante a esto, ¿no? Sí, sí, Obviamente lo sí. que llama la atención es la hipertrofia de una idea. Tonsilectomía o anectomía. ¿Ya aquí está muy grande? ¿Sí? Esa es la recesión, ¿no? Sí, vamos a hacer la cirugía. Aquí lo pueden hacer. Bueno, aquí le están quitando las amígdalas, ¿ok? Y acá le están quitando la adenoides, ¿ok? Por, lo hacen por caliente, por cauterio. Y pues estos son los criterios, ¿no? Que está diciendo ahora. Y obviamente tú ya tienes la radiografía, Doc. Abraham, en tu caso, pues ustedes ya no ocupan pedir una radiografía, pero sí hay que pedirle otros estudios, ¿no, Doc? O Ujú. sea, Sí, la sí, sí. radiografía ya lo tenemos. Ya sabemos que tiene hipertrofia de adenoidea, pero falta lo demás, Doc. ¿Sí? Bien. Porque aquí no podemos ver oído medio, aquí no podemos ver oído medio y tampoco podemos ver senos paranasales. ¿Sí? Alargamiento o hipertrofia, en este caso de la adenoides, ¿no? ¿Qué les llama la atención aquí? Está muy obstruido, ¿no? Ese paciente hay que operarlo casi casi, ¿no? Son criterios para D.
Ok, el tratamiento pues va a ser antibiótico, por lo general siempre van a ser los mismos agentes etiológicos, Abraham. Entonces, pues ofrece el tratamiento de primera línea, que también se da para la faringomitalitis, sinusitis u otitis, ¿no? Que es ácido clavulánico con amoxicilina, ¿sí? Indicaciones, también se recomiendan lavados nasales, ¿eh? Por ejemplo, esto, Ujú. doctores, la irrigación nasal, que es a base de esto. ¿Por qué? Porque mientras hay moco más retenido, o sea, mientras más moco retenido haya, pues mayor oportunidad para crecer. Es un mundo de cultivo para que la bacteria aproveche y crezca, ¿no? De tamaño, ¿ok? Entonces ayuda bastante para el alivio de la congestión nasal, ¿sí? Completamente, no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no?